Bueno, ya estamos en la sección de Perla Velázquez, jefa de información de Café y Noticias en Artificios. Y esta semana nos traes la entrevista con Elena Poniatowska a sus 90 años de edad, Perla. Sí, aquí estamos y les traigo una entrevista con Elena Poniatowska porque muchos de nosotros vimos muy probablemente que ayer las fotografías de Elena Poniatowska en el Palacio de Bellas Artes fueron únicas. Se veía contenta la escritora, la periodista que estaba cumpliendo 90 años exactamente, y fue muy bonito ver que le estaban haciendo un homenaje en vida, le estaban haciendo y reconociendo la labor periodística y la labor en las letras que tanto ha hecho en estos 70 años de trayectoria, 80 de vivir aquí en México y 90 de vida como tal, ¿no? Es un número que todo mundo quisiera llegar, en verdad. Y pues la vimos ahí en el Palacio de Bellas Artes con figuras como Marcelo Ebrard, estaba la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, distintas personalidades que se dieron cita para celebrar a esta escritora que, como bien decíamos, ha sido un referente de la cultura aquí en México, tal cual, y pues para el mundo también, ¿no? Que ha volteado a ver al país justo por estas letras que ha escrito Elena Poniatowska, y ella desde muy joven comenzó trabajando en uno de los proyectos que a mí me gusta muchísimo, que se llama México en la Cultura, y que lo dirigió el gran Fernando Benítez, en donde trabajó con José Emilio Pacheco, con Carlos Monsiváis, y imagínense este grupo, ¿no? De periodistas culturales que estaban trabajando para tener una labor una labor cultural muy grande y muy bonita. Y esta fue la primera pregunta que le hice a Elena Poniatowska, quien atendió una llamada, se dio el tiempo en toda esta agenda tan apretada que tenía para responder preguntas muy puntuales y preguntas sobre su vida y sobre su carrera. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista en donde justamente habla de esta unión que tiene con los escritores. Fueron no solo mis compañeros de trabajo, sino mis amigos. Comíamos juntos, desayunábamos fuera del trabajo y pues nació una amistad muy sólida y además muy constructiva, porque hablábamos sobre todo del trabajo, del número del periódico que nos tocaba escribir, hacer, su erudición que era enorme, y además de su erudición, pues su capacidad de entregarse al país como historiadores, como poetas. Bueno, como su aportación fue enorme y yo tuve el privilegio de estar a su lado. Para mí fue una verdadera tragedia que murieran mis compañeros y mis grandes amigos, que eran José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, que además eran más jóvenes que yo. Pues ahí está esta primera parte de la conversación, hablando exactamente de su relación con José Emilio Pacheco, con Carlos Monsiváis, de quienes dice son eruditos, ¿no? Porque imagínense trabajar con ellos, imagínense estar aprendiendo del gran cronista como es Carlos Monsiváis, y pues de esta relación, ¿no? O sea, a mí algo que me gusta muchísimo de las letras de Elena Poniatowska tiene que ver con justo lo que narra y lo que muestra de la Ciudad de México, del país, de distintos actos que han sido emblemáticos, y cómo es esta relación que ella empieza a forjar a partir de los 10 años que llega aquí al país, siendo refugiada de la Segunda Guerra Mundial, llega con su familia, con su mamá que es mexicana, y ella, fíjate que en la entrevista hacía mucho énfasis en que su mamá era mexicana, ¿no? Que su mamá pues radicaba acá, es como la manera más fácil de unirse al país, a México, y así es como llega aquí a México, y desconoce totalmente porque ella no hablaba español. Entonces a sus 10 años llega, se le hace un país muy extraño, le sorprendía ver a la gente vendiendo naranjas en las calles con sus montoncitos, los colores que nosotros son muy familiares, para ella fue algo que le sorprendió totalmente, y es justo esta curiosidad que tuvo por el país que la llevó a tener una relación muy cercana a nuestro país y a nuestra cultura. Vamos a ver lo que nos comentó sobre esta relación que tiene con México y lo que piensa de nuestro país. Ha sido enorme, pero piense que yo ya tengo 90 años, ¿no? Entonces han sido pues 90, bueno, no 90, pero por lo menos, si quiere usted, casi 80, sí, o 75 años de comulgar con un país muy luminoso, al que yo me siento, bueno, al que yo amo. Siempre me interesó la suerte de veras de gentes que quise, o
de gentes que yo veía que no compartían, no tenían esa misma suerte, y entonces quería saber cómo le hacían y cómo también poder ayudarlos. Encontré muchas respuestas de vida y de ejemplos extraordinarios que me han ayudado a mí misma a vivir a través del trabajo y de la curiosidad y a través sobre todo de la bondad de la gente, que no me rechazaba, que no me sentía como una enemiga o con alguien que podía traicionarlos, ¿no? Yo creo que la confianza es un elemento enorme. Fue muy acercarme a un mundo totalmente desconocido, porque es muy difícil poder entrar a una cárcel, obtener el permiso, hablar con los presos, y yo tuve esos privilegios gracias a un general Martín del Campo muy comprensivo y muy generoso. Pues justamente es lo que nos decía, que ella vivía en un privilegio, ella sabía en dónde estaba su posición y cuál era la posición que estaba teniendo aquí cuando llegaba a la Ciudad de México, y a través de este privilegio quería saber y cómo poder ayudar a estas personas, ¿no? Ella dice tal cual, la pobreza es algo con lo que me encontré aquí en México, y esta desigualdad social, estos hechos políticos también son situaciones que la llevaron a escribir distintos libros, que la llevaron incluso a tener ya una relación más cercana con los políticos de México. Específicamente estamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde sí, ya ella dijo, yo apoyo totalmente al presidente, estoy con él, y justamente también esta pregunta se la tenía que hacer, la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo veía y cómo ve la administración, ya que ella lo acompañó muchas veces durante la campaña, lo acompañó a mítines, lo acompañó a distintos eventos, y pues esto fue lo que nos dijo sobre la relación con AMLO y lo que actualmente está haciendo el presidente. Estoy totalmente de acuerdo con el primero, los pobres, de Andrés Manuel López Obrador, y lo acompañé muchos días, muchas veces, en muchos acontecimientos, muchas reuniones, pues en su campaña, muchas presentaciones en el Zócalo. Él sigue con lo mismo, él sigue saliendo viernes, sábados, domingos, sigue yendo a distintas partes de la República para ver si se ha cumplido o cómo se ha llevado a cabo todo lo que él quiso, todo lo que él quiso hacer. Era obvio que así iba a suceder, porque él es lo que más le interesa, es la gente de México, y hablar con ellos y escucharlos y detenerse al borde del camino si hay un grupo esperándolo y quedarse con ellos para escucharlos. Es lo mismo que lo que hacía el general Cárdenas. Estaba viendo un comentario de aquí de Casa Iguana en donde dice, qué lucidez de Elena Poniatowska, y sí, yo estaba muy sorprendida porque a sus 90 años y en esta plática que teníamos, a veces me daba frases muy cortas porque obviamente también ella pues está cansada de hablar, está enferma de un ojo, entonces también hay que reconocer que todavía a su edad tiene estos pensamientos, está muy ávida de decir muchísimas cosas. Recordemos que ella en 2013 gana el premio Cervantes, y le preguntaba también sobre cómo fue que recibió y si se imaginaba que iba a ser la cuarta mujer en recibir el premio Cervantes, y me decía que no, que estaba muy sorprendida porque como cuando le hablaron a las 7 de la mañana para decirle que había obtenido el premio Cervantes, en ningún momento se imaginó que iba a obtenerlo, y ella pensaba que le estaban hablando porque se había equivocado en un texto que había mandado a España. Yo pensé que me faltaba un párrafo, y tardó muchísimo tiempo la persona que me llamó para decirme que había ganado el premio, o sea, para darse a entender que yo había ganado, y yo también para entender eso. Sí, me sorprendió muchísimo porque dices, recordar ese momento para mí es único, porque sí, fue un momento único en su vida, la cuarta mujer en ganar el premio Cervantes en el año 2013, y pues vamos a ver lo que nos dice también sobre las letras, porque todavía tiene mucho que escribir, pero tiene una preocupación, y esta preocupación son los jóvenes y el futuro de los jóvenes como nosotras. Así es que vamos a ver lo que nos dijo Elena Poniatowska acerca de esto. Hay muchísimo deseo de escribir más, pero sí, a los 90 años
uno ya es difícil tener la energía, la fuerza que se tenía a los 21 años, a los 20 años, pero bueno, yo sigo trabajando hasta que pueda, hasta que me muera. Sigo escribiendo los domingos un artículo de periódico y además lo que me gusta, lo que me preocupa es pensar en el futuro de los jóvenes, de todos los jóvenes de México, los universitarios, los no universitarios, pero en general los jóvenes, porque además yo tengo 10 nietos a quienes también sigo con mucho interés y con el deseo de que hagan algo ellos por su país, ¿no? Que sean científicos, que sean, bueno, lo que ellos quieran ser. Cada quien tiene una vocación distinta. Pues ahí está, esto es un fragmento corto porque teníamos que seleccionar algo para presentar aquí en Café y Noticias de la entrevista que nos dio Elena Poniatowska desde su casa, que ella ya sabemos vive al sur de la Ciudad de México y al final le preguntaba, la última pregunta que le hice fue ¿cómo es la vida de Elena Poniatowska a sus 90 años? Y nos decía que esta vida quisiera que fuera muy distinta porque ya todas las mañanas le encantaría salir a caminar, le encantaría salir a hacer un poco de ejercicio porque recordemos, ella está muy consciente del privilegio en el cual se encuentra y ella lo dice siempre, ¿no? Soy una mujer privilegiada, la cual vive en una colonia pues privilegiada dentro de lo que cabe, aquí en la Ciudad de México, y tiene 2 parques muy cerca de su casa y en estos parques dice, a mí me encantaría ir a hacer ejercicio, pero pues hay veces que por atender llamadas, por atender entrevistas que estas semanas la vimos en todos los periódicos, la vimos en todas las televisoras, dando entrevistas para celebrar sus 90 años, que se agradece que todavía existan estas escritoras y estos referentes de la cultura aquí en México. Así es, y sobre todo que se puedan premiar y se pueda brindar, o sea, honorar a ellas, a darles honores aún en vida, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte, bueno, tú la entrevistaste, tuviste la oportunidad de platicar con este referente de la escritura y de las letras mexicanas. ¿Qué fue de ella y de esta entrevista lo que más te llamó la atención, lo que más te gustó? Y también platícanos a ti y a quienes nos están viendo, ¿qué te gusta más de la escritura de Elena Poniatowska? Pues es que creo que tiene que ver mucho con el reflejo que hace del México, ¿no? Ella en distintos libros que tiene narra sucesos como el temblor de 1985, la noche de Tlatelolco, justo esta historia que a muchos de nosotros nos ha marcado, ¿no? Y hemos tenido como una influencia muy grande el haber leído La noche de Tlatelolco, un referente quizás en la prepa, ya a tardíos en la universidad para conocer lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, pero también el otro lado, ¿no? A mí me gusta mucho las artes, a mí me gusta mucho pensar en cómo se relacionó Elena Poniatowska con artistas como Diego Rivera, con Angelina Beloff, con, no sé, ¿no? Distintos, David Alfaro Siqueiros, o incluso, como decíamos al principio de esta cápsula, con Fernando Benítez, que para mí es uno de los grandes periodistas, o el más grande periodista cultural que existe aquí, o que existió más bien en México. Entonces, toda esta atmósfera que ella recrea en sus libros y todo lo que muestra, se me hace algo excepcional de las letras, y pues obviamente eso la llevó a obtener este premio Cervantes en el 2013, y pues me impactó, ¿no? O sea, me impactó hablar con ella. Ella fue la que respondió el teléfono. Pensé que iba a haber una persona que iba a atender la llamada, pero no, o sea, ella misma fue la que levantó el teléfono, muy amable, muy linda ella, y eso es como amoroso, ¿no? Tuve la oportunidad igual de conocerla, platicar con ella en vivo hace unos años, y también es una persona única, es una persona que te la quieres comer a besos, ¿no? Y pues ayer se vio porque en el Palacio de Bellas Artes, ella misma dirigiendo sus mañanitas, sí, ella muy contenta, con una sonrisa, caminando solita. Entonces eso es muy bonito y qué padre, ¿no? Como dijiste al principio también, Romy, que están haciéndole estos honores y que la homenajearon en vida, porque esa sonrisa es la que se nos queda de Elena Poniatowska.
Sí, son de esas entrevistas que uno como periodista guarda, ¿no? Exacto. Esas experiencias que, digo, esta vez la entrevistaste por teléfono, pero tienes también ese recuerdo de cuando uno lo ve en vivo y ya, o sea, como que todo eso se queda en el cajoncito de las los recuerdos. experiencias buenas que tiene esta carrera que nos da muchísimas de esas oportunidades. Y ahorita también lo que decías, yo recordé esa primera vez de lectura de La Noche de Tlatelolco, que sin duda leer ese libro es algo de lo que te da dimensión de la historia oscura de este país. O sea, leer todos esos testimonios, porque es un libro de testimonios, unos más chiquitos, pero son así concretos. Pero es amplio, ajá. Pero es amplio. Sí, te da la dimensión de en qué momento estás. Y aparte leerlo como estudiante, porque eso es lo que tiene también los libros de Elena Poniatowska, ¿no? O sea, son para que los entienda todo mundo, y eso nos habla de que es alguien inteligentísimo. No tienes que escribir para que te lean unos cuantos, sino para todos, y eso lo logró Poniatowska. Sí, es algo que su lenguaje es muy cercano por toda esta experiencia y esta cercanía que ha tenido con todas las personas. Ella en algún momento incluso ha dicho que su primer español era hablar como hemos escuchado a muchas personas aquí en México, ¿no? El nadie, ya sabes, agregando este tipo de palabras que muchas veces también tenemos esta burla, pero que para ella era nuevo, ¿no? Porque decía, pues este es el español, y ese es el español que ella empieza a hablar cuando llega aquí a México. Y pues qué bonito que pudimos tener esta entrevista para Café y Noticias, y pues que nos habló específicamente para este programa. Y pues muchísimas gracias, chicas, por haberme invitado a platicar sobre Elena Poniatowska. Y yo nada más quisiera hacerte como una última pregunta, Échale. porque mencionabas también en las relaciones que haya tenido con José Emilio Pacheco, que la verdad es increíble, Sí. pero también quería como agregar, no solamente como el México del centro, ¿no? O el México del sur, ella lo puedes ver en sus libros cómo retrata la cultura de una manera tan fina, tan clara, tan ilustrativa de las culturas, de diversas culturas en México, porque sabemos que México hay diversas culturas, no es lo mismo cómo se expresan, y la visión y la cultura en el norte, lo podemos ver en uno de sus libros, que es Buscando a mi hermana Magdalena, cómo te va retratando cada uno de las culturas independientemente del punto en el que estés en un México tan diverso. Pero yo sí te quería preguntar, ¿qué te dijo en específico de José Emilio Pacheco? Pues sí, que es un referente todavía de su literatura. En esta pregunta también de cómo es la vida de Elena Poniatowska, y le decía que cuál era el autor al que siempre regresaba, ¿no? Porque me dijo que ella esperaba que más mujeres recibieran el premio Cervantes, que ella veía también a lo mejor una efervescencia de las letras mexicanas con mujeres, pero siempre regresa también a los clásicos, que en este caso con José Emilio Pacheco, que tuvo una gran amistad, una amistad muy bonita. Le dolió muchísimo cuando muere José Emilio Pacheco, y ella me decía que siempre, ¿no? Siempre regresa a José Emilio Pacheco, a leerlo, a tomar algún libro de él y de Carlos Monsiváis. Entonces, eso nos habla de cómo la marcaron, ¿no? Cómo tuvieron esta relación tan cercana, y todavía lo que se puede seguir aprendiendo de los libros, a pesar de que ya los leímos una vez, regresemos a ellos, porque muchas veces hay algo que se nos fue, y siempre es bueno regresar a estas lecturas, como lo hace Elena Poniatowska con José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Ahorita que hablabas de esa despedida con José Emilio Pacheco, ¿llegaron a leer la despedida que le hizo Cristina Pacheco a su esposo cuando murió? No recuerdo. Lo publicó en La Jornada, ya ves que Sí. tenía su sección al final, desconozco si todavía la sigue teniendo, pero luego platicamos de esa despedida de Cristina Pacheco a José Emilio Pacheco, porque Sí, uno llora, sí, está muy feo. Pero bueno, Perla, muchas gracias por tu sección de esta semana,